Queridos amigos, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida al Foro de la Nueva Comunicación que organizamos con la colaboración especial de Vodafone. Hoy recibimos como ponente de esta tribuna a la directora de Diario16.com, doña Cristina Fallarás, a la que va a presentar el maestro de periodistas, don Ernesto Ekaizer. Querido Ernesto, la tribuna es suya. Buenos días. José Luis, de maestro, nada. Sigo ejerciendo el periodismo desde la acera como hace 40 años. Bueno, yo le preguntaba ayer a Cristina, ¿qué tengo que decir? ¿Qué tengo que decirles? Pero la pregunta era, ¿qué tengo que decirles a muchos de ustedes que no sepan de esta aragonesa afincada en Barcelona primero y luego en Madrid? Y entonces quería contaros una pequeña historia personal, unas palabras. Yo me crucé con Cristina probablemente muchísimo después de que todos vosotros, o muchos de vosotros, la conocierais. Me crucé en un programa hace nada más que 2 o 3 años, en un programa nocturno de televisión, y las circunstancias fueron más o menos las siguientes, según las recuerdo. Había estado en el programa tratando de hablar, pidiendo la palabra educadamente, y me di cuenta que realmente me habían invitado, pero no tenía ningún interés en que hablara. Y me dije, si esto tiene su prestigio, si la gente te ve, algunos amigos dicen, ¿pero qué hace este tío ahí? Que va a cobrar la pasta. Y entonces intenté por todos los medios hablar, pero no fue posible. En una pausa publicitaria tuve que, como todos los participantes, acudir a la sala de espera para que pasara la publicidad, y entonces allí compartí con los que estaban presentes mi problema. Y ahí llegó Cristina, que venía a incorporarse al late night, la última hora, debían ser la 1 de la mañana. Entonces yo cogí a la azafata y le dije, oiga, pregúntele usted a la responsable de esto en control, ¿qué hago aquí? Porque si no he podido hablar, viene la última parte del programa, hombre, yo preferiría irme. Entonces me dijo, voy enseguida y se lo digo. La azafata fue, habló con la responsable en la sala de control, regresó y me dijo, se puede usted ir, la coordinadora está de acuerdo. Me marché. Un mes después, cuando vi la liquidación, me habían descontado la parte alícuota del programa al cual yo había desertado, con permiso de la coordinadora, o el coordinador, ya no recuerdo. Pero lo que me quedó grabado es lo siguiente. Yo compartí con todos los que estaban en la sala mi malestar, mi decepción. Nadie dijo nada. Cristina, con sus ojos azules, celestes, me miró muy extrañada, tampoco dijo nada. Cuando meses después compartimos ya de manera estable, o años después, una tertulia en este circo romano en que se ha vuelto a la tertulia política de televisión, comprendí por qué ella me miró en aquel momento. Probablemente ni lo recuerde, ni recuerde este incidente porque jamás he vuelto a hablar con ella sobre esto. Pero claro, ¿quién podía impedir que Cristina hablara en un programa de televisión? Es decir, a ver, ¿cómo este timorato está diciendo que ha pedido la palabra y se marcha del programa porque no le dejan hablar? Comprendí efectivamente cuál era la esencia del carácter de Cristina. Pero esta anécdota, que así ocurrió, me dio, en fin, reflexionando después, retrospectivamente, me dio una idea de Cristina, ya más al conocerla en las tertulias. El periodista y escritor catalán Cristian Segura escribió que Cristina es como una pantera en la jungla. Yo prefiero la palabra, otra expresión, otra definición de ella.
quizá porque tiene una connotación más histórica, que es la de águila, a la cual está asociada históricamente la figura de Rosa Luxemburgo, cuyo 98 aniversario de su asesinato se conmemoró el pasado mes de enero. Yo siempre llamo a Cristina Rosa Luxemburgo por su aspecto, por su tez blanca, por su pelo, el color pelirrojo de su cabello, y Rosa Luxemburgo era de tez blanca, era polaca de nacimiento y tenía el pelo pelirrojo. De sus intervenciones en los debates de televisión, quiero traer una que a mí en particular me ha impactado en su día y que fue un debate con el consejero de la Generalitat Catalana de Territorio y Sostenibilidad, cuando Cristina dijo en PUTCAT, un programa de TV3, que no había que permitir un desahucio más. Entonces Santi Vila dijo, tengo anotado literalmente, esto que pide usted solo lo podremos hacer con un Estado propio. Es un latiguillo que ya conocemos para los desahucios y para lo que sea. Y ella dijo, no me venga con el Estado propio, por favor. Pues en este pequeño debate se concentra uno de los grandes problemas de debate de la España de hoy, que es la exigencia de referéndum y la separación de Cataluña. En el verano de 1996, traigo esto a colación porque Cristina, en la actividad política, creo, ella me corregirá, pero estuvo al lado de Pascual Maragall, estuvo en la fundación de un movimiento que fue el movimiento de Cataluña siglo XXI, y la figura de Maragall me viene como anillo al dedo para traer lo siguiente y terminar. En el verano del 96, yo le pedí a Pascual que presentara un libro mío que se llamó Vendetta y que narraba las aventuras de Mario Conde, de Javier de la Rosa, la España de los chantajes a Pujol en aquella época por parte de la Rosa y al rey Juan Carlos, y contaba la cuenta secreta que había tenido el rey en una información autorizada por la Casa del Rey, que yo consulté antes de publicar, y que gestionaba Mario Conde en el Banco Español de Crédito, Banesto, como todos lo conocemos. Pascual Maragall en la intervención, hizo una intervención en la presentación del libro, y dijo que era la obra de un periodista intrépido de Madrid. Yo creo que la palabra intrépido le viene mejor a Cristina que a mí, que al fin y al cabo soy considerado como un personaje del mainstream del periodismo. Cristina me parece que representa mejor la palabra intrépido, ella es intrépida, y creo que tiene cosas muy interesantes que decirnos, y como periodista intrépida nos contará un poco aspectos de la crisis espectacular del periodismo, de la crisis industrial como tal, y también de las amenazas que se ciernen sobre la libertad de expresión, especialmente a partir de la América de Donald Trump. Muchas gracias. Me cojo las gafas si no veo nada. Muy buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí haciéndonos compañía en un momento especialmente extraño en los medios de comunicación. Voy a hablar de los medios de comunicación. Miguel Ángel Rodríguez, Antonio San José me han dicho que se habían puesto corbata morada porque sabían que yo iba a hablar de feminismo. Probablemente sea una de las primeras veces que yo hablo en público y no hablo de feminismo porque el simple hecho de estar aquí de pie ante todos ustedes es un acto feminista. En cualquier caso, voy a hablar de periodismo, que es lo que nos compete, y por lo tanto voy a hablar de política. En este momento estamos viviendo una de las mayores revoluciones que se han vivido en los últimos 5 siglos, y no exagero. Me permitirán que empiece hablando de la imprenta, porque todos ustedes y yo misma estamos aquí gracias a la imprenta.
Sin la imprenta, ninguno de ustedes ni yo estaríamos aquí. No los periodistas, tampoco los políticos, ni los empresarios, ni los médicos, ni las doctoras. Nadie estaría aquí si no fuera gracias a la imprenta. Y como buena directora de un diario digital, diario16.com, empezaré hablando de la imprenta. Porque la imprenta supuso 3 cambios esenciales en lo que somos nosotros hoy. El primer cambio en la imprenta permitió que el conocimiento saliera de los monasterios, saliera de los castillos y se difundiera, se popularizara y llegara a la gente. Eso es esencial para ser lo que somos. ¿Por qué? Primero, porque permitió la posibilidad de que nacieran los medios de comunicación. Sin la imprenta es imposible pensar en los medios de comunicación. Y segundo, porque gracias a eso permitió que existiera la democracia. La democracia es absolutamente impensable sin la circulación libre de conocimiento. Ahora contaré el tercer paso, pero en este momento estamos viviendo una revolución que está cambiando nuestra manera de hacer circular el conocimiento y, por lo tanto, está cambiando la democracia, la manera de entender la política y los medios de comunicación. Nadie crea que los medios de comunicación que estamos viendo ahora serán los mismos dentro de apenas 5 años. No tendrán absolutamente nada que ver. Así que la imprenta cambió los medios de comunicación, los hizo posibles, cambió la posibilidad de la democracia como la entendemos hoy, que no tiene nada que ver con la democracia griega, y cambió la novela. Apareció la novela moderna. La novela parece que es una bobada, parece que no tiene nada que ver con la política o con los medios de comunicación y es absolutamente falso. Cuando nace la novela moderna, nace la posibilidad de relatarnos de manera compleja y de que ese relato que hacemos de nosotros mismos y del mundo que vivimos quede para los demás. Nosotros sabemos cómo se vivía en ciertos siglos, en ciertos momentos, qué costumbres había, cómo era el papel de la mujer, cómo eran las relaciones sexuales, cómo era todo, gracias a la novela. Y eso también ha cambiado y es bestial. Déjenme hacer un paréntesis ahora porque les voy a explicar lo que es el periodismo. Ya sé que todos lo sabemos, pero voy a poner una puntualización porque creo que es importante. El periodismo, como saben todos los periodistas aquí y como saben normalmente la persona informada, no consiste en absoluto en informar de la realidad a los ciudadanos. De hecho, ¿qué es la realidad? No consiste, por supuesto, en informar de lo que sucede a los ciudadanos. ¿Qué sucede? ¿O acaso lo que sucede y no sale en los medios no sucede? Consiste en jerarquizar lo que queremos que los ciudadanos piensen que es importante. Jerarquizar es la palabra. Es la base de la primera página y es la base de la apertura de un boletín de noticias. Pasa una huelga, pongamos que hay una huelga, pongamos que Trump cierra las fronteras, pongamos que tenemos a los refugiados en las fronteras de Europa. Aquello que un periódico da en la primera página, arriba y con foto grande, es lo que usted debe pensar que es lo más importante. Aquello que no aparece sino dentro, usted debe pensar que no tiene relevancia. Ese es un pacto entre los lectores y los periodistas, y los que hemos hecho primeras páginas lo sabemos muy bien. Y sabemos cómo se maneja eso políticamente. Y sabemos a los pactos que se llega con políticos y empresas para hacer eso así. Eso es básico, porque genera opinión pública, que es la base política de relación con los medios de comunicación. La jerarquía, lo que abre un telediario, es lo básico. La jerarquía de la realidad, la jerarquización de la realidad, es el único papel de los medios de comunicación por ahora. De manera que algo deja de existir si no sale en primera página. Llevamos varios días viendo en primera página las manifestaciones en los aeropuertos de Estados Unidos, llevamos 3 días viéndolas, porque va a cerrar las fronteras Trump si le permiten. A las puertas de Europa hay cientos de miles de refugiados cuyos niños se mueren de frío. Y como no salen las primeras páginas de los periódicos, no nos importa un pito. Eso se llama jerarquizar la realidad. Pero ¿qué pasaría si dejaran de existir las primeras páginas de los periódicos, si dejáramos de darle al lector o al televidente, al telespectador, si dejáramos de darles esa primera página, esa jerarquía? Bien, saltaría todo por los aires. Pero no hace falta pensar en un futuro porque eso ha sucedido, solo que no lo estamos viendo. Eso ya ha sucedido.
Y ha sucedido y significa un cambio radical de las relaciones entre los políticos, los empresarios y los medios de comunicación. Porque sin esa primera página, sin esa apertura de los telediarios y de las radios, sin sobre todo las primeras páginas de los periódicos, la relación entre los políticos y los medios de comunicación cambia radicalmente. Tengo como ejemplo, aquí me he traído unas copias pequeñitas, de cuando me perdonarán que me ponga las gafas, de cuando el juez Vidal, el ex juez Vidal ya, hizo sus declaraciones sobre varias cosas en general. Los periódicos, todos excepto el ABC, los periódicos impresos, he cogido los 6 que más se consumen en España, excepto el ABC, todos lo dieron en portada. Cada uno como le vino bien. Esas declaraciones del juez Vidal, que ponían en jaque en teoría el Estado catalán, el posible Estado catalán, que movilizaban la cultura y la política española, en las redes no tuvieron ninguna relevancia. Ninguna, absolutamente. Pasaron desapercibidas. Si uno coge el devenir de cuáles han sido los comentarios sobre política catalana esos días, no aparece prácticamente Vidal, excepto en foros catalanes. No aparece, desaparece. Y, sin embargo, todos los periódicos lo dan en primera página. El País dice, el fiscal decide investigar si la Generalitat usó medios ilegales, sin nombrarlo. El Mundo, el caso Vidal, socava aún más el crédito del proceso, cada uno a la suya, hasta llegar a La Vanguardia, que ya dice, las falsedades del exjuez Vidal tensan Junts pel Sí. Y ahí ya son falsedades. Es decir, empezamos viendo que son cosas reales que van a cambiar algo y La Vanguardia ya son falsedades. Ese trabajo de primera página, que es esencial en la relación de La Vanguardia o del País o del ABC, que ni lo da, con la clase política y, por lo tanto, con la clase empresarial, ha desaparecido de los medios de comunicación. Volvamos a la imprenta y les explico por qué. Como les he dicho, la imprenta cambia la novela moderna, cambia los medios de comunicación y cambia la idea que tenemos de democracia. En este momento, la mayor cantidad de lectores, que son millones, de los medios de comunicación en España, lo leen en digital. Prácticamente ningún lector de prensa digital entra en la página a través de la portada de ese periódico. Todos, imagino que todos los aquí presentes, excepto alguien un poco estrambótico, tienen Twitter o Facebook o Telegram o WhatsApp en el teléfono. Bien, por allí nos llegan las noticias que debemos leer. Igual que antes la palabra era jerarquización de la realidad, la palabra aquí es prescriptor. Nosotros no leemos ya las noticias en el orden en el que nos las ofrecen los medios de comunicación. De hecho, no nos importa nada. Cualquier estudio de cualquier periódico te enseña que si tú entras a una noticia porque Manolo, a quien sigues, Miguel Ángel, Manuel, te dice, lee esto por WhatsApp o lo cuelga en Twitter, o Selena Williams dice, hay que hacer esto, Selena Williams. Tú entras directamente a esa noticia y jamás clicas para volver a la portada a la cual pertenece. Como mucho, vas a una noticia relacionada de esa. Es decir, tú, lector de prensa, ya no dependes de lo que la portada de un periódico diga que es lo relevante. Por lo cual, todo el esfuerzo político y económico que se ha puesto durante décadas en modificar las portadas de los periódicos para que sean favorables o para que castiguen algo, han quedado obsoletas. Y el cambio de los medios de comunicación es radical. Y por lo tanto es radical también nuestra manera de relacionarnos con la realidad. ¿Qué cambia? Para empezar, cambia la credibilidad que le damos a la noticia. La credibilidad de la noticia ya no depende del medio que nos la ofrece, que me perdonarán, pero todos están en franco descrédito, sino que depende de aquel que nos dice que la leamos. Luego ya no buscamos cabecera. Esto diversifica mucho los periódicos que leemos. Es decir, cabe la posibilidad de que yo fuera una gran lectora del Mundo y del País y me esté encontrando leyendo noticias de Diario.es, de Confidencial, de OK Diario o de La Razón, que era un periódico que quizás no leía en absoluto. ¿Por qué? Porque me vienen de, mira esto, lee esto. Aquellos que me dan confianza ya no son las cabeceras de los periódicos, de nuevo esto es muy importante económicamente, sino aquellos que me dicen lee esto o critica esto. Segundo, desaparece
la figura del opinador, del columnista. ¿Ustedes se acuerdan en los años 80 y 90 la lista? Cada uno tenía la lista de sus columnistas favoritos y enseguida ibas al kiosco y veías a ver qué había dicho Manolo Vázquez Montalbán, Maruja Torres, Francisco Umbral, Cuchichi. Era una cosa diaria de búsqueda y de búsqueda de referentes, por lo tanto. Ahora ya nadie busca columnistas. Ahora tienes a tu tuitero de turno, a tu amigo que te manda, al de Facebook que te dice, y a través de ellos deduces la opinión. Pero la circulación no es de opiniones, sino de datos. La circulación no es de opiniones, sino de datos. Es decir, aquel que te dice, lee esto, que nos dicen que Florentino Pérez se va a quedar no sé cuánto, lee esto, que nos dicen que tal ministro hizo un bufo de no sé cuántos. Y entonces ya no tú generas tu propia opinión a instancias del prescriptor y no tiene nada que ver la opinión del periódico. Esto es importantísimo porque, no sé si os acordáis, por ejemplo, yo trabajaba en El Mundo, he trabajado en El Mundo muchos años, aquella batería cuando poníamos a todos los opinadores a opinar sobre lo mismo. El rey abdica, pues una cosa básica. Todos los opinadores del mundo entero, la primera página, la página 2, la contraportada, todos opinaban sobre lo mismo. Eso ya no importa absolutamente nada. De la misma manera que lo que llamábamos agenda informativa y que parecía que era intocable, como la portada del juez Vidal, que todos abren con eso, desaparece. Y si ustedes se dan una vuelta por los diarios digitales que salen hoy en día, las portadas prácticamente no coinciden jamás en el tema. Así como los de papel sí. Y volvemos a ver, seguimos viendo que todos los diarios de papel suelen abrir, excepto alguna excentricidad, con las mismas noticias, lo que llamamos la agenda informativa del día. Los digitales no. Los digitales cada uno sale con su apuesta. ¿Por qué? Porque ya son nativos en las redes y ya saben que no importa nada lo que saques en portada. Esto modifica radicalmente, brutalmente, la manera en la que las fuerzas políticas se van a relacionar a partir de ahora con los medios de comunicación y modifica nuestra propia percepción de la democracia. La primera vez que me di cuenta de esto fue con el caso de Esther Quintana. Esther Quintana es una mujer, me pongo las gafas para ver las fechas, el 14 de noviembre de 2012 pasaba por una manifestación en Barcelona y un proyectil le reventó el ojo. Se lo reventó, literalmente, se lo hizo polvo. Y ahí quedó la cosa. Unos días después, el 15 de noviembre, el conseller Felip Puig, a la sazón conseller de Interior, compareció ante los medios de comunicación y dijo: niego que una pelota de goma de un Mossos d'Esquadra haya reventado el ojo de esa mujer. Los periódicos al día siguiente no publicaron lo que había sucedido, porque nadie se interesó por lo que había sucedido, sino que publicaron lo que decía el conseller Puig que había sucedido. Y ese es uno de los grandes cambios que se están dando en el periodismo actualmente. Antes, lo normal era contar lo que decían que sucedía. Ahora empezamos a contar lo que sucede. Bien, Esther Quintana, el 29 de noviembre, 15 días después, compareció y dijo: mire, yo no sé qué tipo de proyectil era, no sé si era una pelota de goma o no, pero yo soy una señora muy seria, he perdido mi ojo y le aseguro que los Mossos d'Esquadra hicieron eso. El 3 de diciembre, Puig volvió a comparecer ante los medios de comunicación, yo estaba allí, y volvió a decir: niego que una pelota de los Mossos d'Esquadra reventara el ojo de Esther Quintana porque no había Mossos d'Esquadra en ese lugar. Y toda su argumentación se centró, la suya y la del jefe de los Mossos d'Esquadra, en demostrar que no había Mossos d'Esquadra en ese lugar, en ese momento. El 6 de diciembre, 3 días después, una asociación llamada SICOM colgó un vídeo en Internet y lo hizo circular por YouTube. Un vídeo donde se veía que en ese preciso lugar donde el conseller decía que no había Mossos d'Esquadra, había Mossos d'Esquadra. Y no solo eso, sino que se podía localizar al Mossos d'Esquadra que estaba disparando el proyectil de goma a la hora exacta a la que a Esther Quintana le reventaron el ojo. Aún así, el 13 de diciembre, Puig volvió a comparecer por tercera vez negando el proyectil de goma y ya fue la risa. Y tuvo que dimitir el jefe de los Mossos d'Esquadra porque él alegó que le habían engañado. Bien, lo importante no es si le habían engañado o no. Lo importante ni siquiera es la mentira del conseller. Lo importante es que los medios de comunicación no señalaron lo que había sucedido, sino lo que el conseller decía
que había sucedido. Y la realidad, a través de las redes sociales, corrigió al periodismo. Corrigió la manera de hacer periodismo, de hecho. Incluso corrigió lo que creíamos que era la realidad, porque lo que era la realidad hasta ese momento era lo que decían los medios de comunicación. En este momento la realidad es otra cosa ya. Doy un paso más y ya termino. Porque hasta ahora lo que les he explicado es que los medios de comunicación, las redes sociales, son prescriptores. Te dicen, lea este periódico, lea este artículo, lea esta cosita. Bien, se está dando un paso más y es brutal la fuerza con la que lo ha introducido Trump, pero ya existía. Yo me acuerdo, hace 2 o 3 años, en una de esas había convocado una manifestación contra la pobreza y a mí me pilló en Zaragoza. Estaba en la manifestación contra la pobreza en Zaragoza, había tanta gente que pensé, quiero saber qué está pasando en Madrid o en Barcelona. Entré en el diario.es, en el país.com, en el mundo.es, en el Confidencial, entré en todos los diarios digitales a través del teléfono móvil y ni uno tenía ni una noticia, no solo en portada, sino en ninguna página sobre las manifestaciones que en ese momento estaban teniendo lugar. Entonces fui a Twitter y puse un hashtag, manifestación contra la pobreza, o el cualquiera que fuera. Allí me estaban contando desde todas las ciudades y con fotos y vídeos lo que estaba sucediendo. Desde ese momento nunca más he vuelto a mirar en un periódico qué sucede en la calle. Lo busco en Twitter. Eso quiere decir un paso más. Quiere decir que Twitter, Facebook, Telegram, todas las redes sociales ya no son solo prescriptores, son medios de comunicación en sí mismas. Y esto lo entendieron muy bien Íñigo Errejón y Pablo Iglesias. La primera vez que discutieron en público en Twitter. Ellos no convocaron una rueda de prensa para decirnos que estaban en desacuerdo. Uno le llamó pajarito al otro y el otro le llamó gorrioncillo al otro. Y con ese tejemaneje en las redes, del cual los periodistas nos hicimos eco, ellos crearon una noticia que se creó y se ofreció a través de Twitter. Trump ha dado un paso más. Trump ya solo habla con Twitter. Pero es que quizás tiene razón en algo. Solo en esto. El papel del periodista como intermediario entre la administración pública y sus administrados ha quedado obsoleto. Estamos viviendo un momento tremendo en el que cualquier persona, ayer el presidente de Aragón, Lambán, lamentó que el candidato a las primarias socialistas francesas que hubiera ganado Benoît Hamon porque le parecía demasiado de izquierdas. Se montó un pollo, claro. ¿Dónde le contestaron sus correligionarios y los enemigos? En Twitter. ¿Dónde lo dijo él? En Twitter. ¿Qué hemos hecho los periódicos hoy? Recoger esas cagarrutas de Twitter y convertirlas en algo que nosotros llamamos noticia, pero que ya no es noticia porque ya sucedió en Twitter. Eso es tremendo, porque eso nos obliga a nosotros como periodistas y obliga a la clase política, a toda la gente que se dedica a la comunicación pública y a todo el que esté interesado por las cosas que suceden, a revisar el tipo de periodismo que estamos haciendo, porque nuestro papel ya no es hacer de intermediarios entre la administración pública y los administrados, como había sido hasta ahora. Nuestro papel tiene que ser otro. Nuestro papel ya no es decir, oh, Trump, el otro día estuvo en España el director de The Washington Post y dijo, pondremos en evidencia cada vez que Trump mienta. Y me dio la risa floja. Para empezar, porque la prensa norteamericana no ha puesto en evidencia a casi ningún presidente cuando ha mentido. Y mira que han mentido. Quiero recordar Afganistán, Irak, todo el montaje, Libia, incluso las dictaduras latinoamericanas, yéndonos un poco más atrás. Jamás ha hecho eso. ¿Por qué hace eso? Porque tenemos miedo. Porque pertenecemos a una profesión que está desapareciendo y él lo sabe. Porque no es importante la mentira de Trump y porque probablemente Trump es el que menos tenga necesidad de mentir. Cuando un tío dice lo que va a hacer y es tan bestia, ni siquiera le hace falta mentir. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, en vez de investigar y darle al ciudadano un análisis certero sobre las razones por las que Trump está ahí, todavía nos limitamos a echarnos las manos a la cabeza y decir, ¡oh! ¿Cómo puede ser? ¿Cómo no nos lo habíamos visto venir? Pues quizá porque somos idiotas. Estaba ahí.
Y nosotros debemos dar las claves. En lugar de decirle al ciudadano, si Trump miente, te lo diremos, cosa que es evidentemente mentira. Cosa que es evidentemente mentira porque ha sido mentira siempre, pero no pasa nada. Yo he visto mentir en todos los medios de comunicación en los que he trabajado y no pasa nada. Yo conozco mi profesión. En vez de eso, debemos darle un análisis de lo que es. Y todo esto que ha cambiado, les aseguro que es una revolución más bestia que la que supuso la imprenta. Y la imprenta es la revolución del ser humano que más me gusta. Más que la revolución industrial, más que la francesa, lo lamento. La imprenta creo que nos ha traído aquí a todos y que popularizar el conocimiento, permitir la circulación de ideas es lo más grande que existe y por eso soy periodista y por eso soy escritora. El relato, vuelvo a la novela para terminar, el relato que ofrece la novela moderna cuando nace, que nace con la imprenta, porque si no es imposible. Y mira, mientras estaba la imprenta, seguía habiendo juglares por las calles cantando lo suyo, pero ya no importaba nada, porque lo suyo era simple y la novela era compleja. En este momento, yo sigo siendo novelista, este año tengo que publicar una novela nueva, y siempre pienso, ¿y por qué va a leer a alguien lo que yo me invento? En este momento hay cientos de millones, miles de millones de personas contando su vida, su historia, relatándose en directo día a día y con sus vergüenzas al aire. ¿No es eso más importante, más interesante, más sorprendente que lo que yo pueda construir en una narración de ficción? Esa pregunta hay que trasladarla al periodismo. Ojo con lo que está sucediendo, porque el cambio que está viniendo a través de las redes, en los medios de comunicación, no solo va a modificar el periodismo, va a modificar nuestra democracia y la manera en que los políticos se relacionan entre ellos y con los ciudadanos. Debemos estar un poco alerta. Por eso yo me alegré tanto cuando Manuel Domínguez Moreno, el editor de diario16.com y el inventor, el creador, el autor de esta nueva etapa, me ofreció dirigir Diario 16. No como dicen también, porque como eres una mujer y hay tan pocas mujeres, pues también, estupendo. Y gracias por las corbatas moradas. Pero no es exactamente por eso, sino porque vivir una revolución tan grande y tan bestial como la que estamos viviendo, y yo soy experta en comunicación, vivirla sentada en el mismo centro del ojo de lo que pasa, es tremendo. Y por eso creo que es importante tomarnos esto que está pasando con más inteligencia que prisa. No que la empresa prisa, más inteligencia que prisa. Una de las características de los medios de comunicación digitales es la prisa. Nada peor que la prisa para funcionar bien, para dar las noticias como deben darse y para hacer lo que creo que la prensa tiene que hacer, que es volver a poner en marcha la circulación de ideas de una manera distinta y respetando, en este caso, la participación de los ciudadanos. Quiero, por fin, dar las gracias de nuevo a Manuel Domínguez, a todo el equipo de Diario 16, sin el cual yo no podría hacer esto en absoluto, a Ernesto Ekaizer, que es uno de mis amores del alma, y que me lo encuentro en las tertulias y a veces nos miramos y pensamos, ¿en qué circo estamos? ¿En qué circo estamos? En el circo de la comunicación. En el circo de la comunicación que cada vez es más espectáculo. Y creo que nuestro papel en la comunicación es ir limando esa parte espectacular que tiene y que han puesto desde Trump hasta el otro día Lambán o Pablo Iglesias Errejón, etcétera, y que pervierte lo que la comunicación es. Tomárnoslo con calma y sentarnos a esperar y ver qué pasa, porque no podemos, yo no sé qué va a pasar. A veces me dicen, bueno, tú dices esto, ¿qué va a pasar a partir de ahora? No tengo ni pajolera idea, ni ustedes tampoco. Cuando uno está en el centro de una revolución, cuando uno está en el centro de las cosas que suceden, es imposible alejarse y mirarlas. Lo único que puedes hacer es ir con calma para no subirte a la primera silla que da vueltas. Ir con calma e ir trabajando y estar siempre, como debe ser para el periodismo, al servicio de los ciudadanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Cristina por su intervención y vamos a comenzar ya el turno de preguntas. Hay varias y además de temas
muy diferentes. Cristina, diriges un digital que tiene una de las marcas más emblemáticas, más prestigiosas del periodismo de este país, Diario 16. Fue uno de los medios fundamentales en la transición, en el advenimiento de la democracia en España. ¿Qué importancia le das justamente a eso, a la marca, en un territorio en el que hay más de 525 medios digitales en este momento en España? Es fundamental, es fundamental. Primero por una razón evidente. La marca te da prestigio. Diario 16 es una de las marcas con más prestigio en España. Te contaré una cosa. Yo cuando fui, me pidieron en Diario 16, antes de ofrecerme la dirección, que fuera a la toma de posesión del nuevo presidente de los saharauis, de los campamentos ocupados. Yo llegué, había muchos medios de comunicación de distintos sitios y era un barullo en aquel aeropuerto en Tinduf, que todo el mundo llega, y llega un avión o no llega y no sabes de dónde te van a meter. Y dije, perdón, vengo de Diario 16. Y se hizo un silencio y vino un señor y me dijo, pase usted delante. Y me pasó directamente al avión. Quiero decir, el recuerdo de marca es tremendo. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Lo más importante es que eso exige una responsabilidad, tanto mía como de todos los redactores y de todo el equipo que trabaja tremenda, porque estar a la altura de lo que fue Diario 16 no te permite hacer tonterías, no te permite correr e inventar algo corriendo. Lo que te permite es eliminar la exhaustividad y empeñarte en la calidad. Muchas veces en prensa, y sobre todo desde lo digital, nos empeñamos en dar muchas noticias. Bobada. Porque la mayoría de la gente que entra a un digital no pasa de la tercera pantalla, ya se lo advierto. Pero en cualquier caso, lo más importante es que cuantas más noticias das, menos calidad tienen. Sin embargo, yo creo que la marca de Diario 16 nos exige una calidad y una forma de trabajar que elimina esa exhaustividad y dice, vamos a centrarnos en lo que consideramos esencial, eje de lo que queremos contar. Te preguntan desde varios lugares ¿qué opinión tienes de las primeras medidas de la presidencia de Donald Trump? Solo lleva 11 días, aunque parece que lleva más. Me parece que son, no sé si, igual no es muy popular lo que digo, me parece que son un retrato de lo que somos todos nosotros. Me parece que ponen en evidencia lo que somos todos nosotros. Me parece que es como la caricatura de lo que pasa en Europa, llevada a lo barroco. Nos sorprendemos porque Trump no deja entrar a la gente, tenemos una valla en Melilla y tenemos a los refugiados muriéndose de frío en las fronteras. Nos sorprendemos porque niega la entrada a ciertos países y nosotros también la vetamos. Nos sorprendemos por cosas que llevamos haciendo mucho tiempo. Nos sorprendemos porque denosta a la clase pobre. Nosotros también estamos creando una pobreza en Europa bestial. El problema de Trump, el problema bestia, es que él lo enuncia. Es muy grave esto. Porque digamos que nuestros políticos lo hacen sin enunciarlo, o nosotros como sociedad lo permitimos sin enunciarlo. Sin embargo, al enunciarlo se da un paso que es mucho más grave y mucho más peligroso. Es como cuando dices, bueno, esta sociedad es racista, sí, pero no es lo mismo que sea racista a que alguien diga hay que matar a los moros o hay que matar a los gitanos. Cuando se da ese paso, se da un paso que luego es muy difícil dar marcha atrás. Bien, Trump ha dado ese paso y ese paso es difícilmente reversible y es horroroso, me parece terrible, es una idiotez decir, me parece terrible porque es evidente. Ahora, que nadie se rasgue las vestiduras, porque aquí pasa lo mismo y nos estamos callandito. Y cuando, insisto, cuando veo muchas imágenes de los aeropuertos llenos de gente protestando porque van a impedir la entrada pienso, bueno, ¿y dónde están las imágenes de la frontera con Grecia, con Siria, etcétera? Claro, en el fondo es como el paso del gótico al barroco. Sencillamente se da un poco de vuelta a la columna y vamos cada vez a peor y a más recargado. Hoy los medios de comunicación publican los planes del Gobierno de Cataluña para adelantar el hipotético referéndum incluso al verano o antes del verano, en lugar de final de año. Usted, que conoce bien la realidad política catalana, ¿qué opinión le suscita todo esto? Yo en parte salí de Cataluña porque me ahogaba. Es una cosa que la he dicho varias veces y no me pesa decirla. Sin embargo, tengo dos opiniones muy claras. La primera, que si el pueblo catalán necesita y quiere y requiere
decidir, y es tan abrumadora la cantidad de gente que quiere un referéndum como el 80%, que es la cifra que se maneja, deberían tener su referéndum. Sin embargo, creo que tienen prisa porque hay una izquierda ligada a lo que llaman ahora los comunes, hay una izquierda ligada a lo social y a la pobreza que está ganándoles por la mano. Es decir, lo que hizo el independentismo catalán de unirse al post-pujolismo y a ciertos nexos con partidos que tenían una historia de corrupción no les beneficia. Y cuanto más tiempo pase, menos les beneficiará, porque esta otra gente ligada a la izquierda de los comunes, a Podemos, a Iniciativa per Catalunya, etcétera, va cogiendo fuerza naturalmente, además. ¿Le augura futuro al proyecto político que intenta liderar Ada Colau? Sí. Sí, no lo calificaré porque no lo tengo claro. Todavía no lo tengo muy claro. Le auguro futuro desde el momento que es el único que cuando habla sobre las personas parece conocer lo que les sucede a las personas. Esto es básico. Me acuerdo, anteayer, Susana Díaz se fue a inaugurar un centro social o un centro popular, una casa del pueblo, en Ayamonte, y dijo: los ciudadanos quieren que hablemos de ellos. Se paró y dijo: y saben que somos capaces. Ostras, como si pudieran no ser capaces. Es decir, que un político diga y saben que somos capaces de hablar de ellos me parece tremendo. Bien, le auguro futuro porque creo que Ada Colau es capaz. Quiero recordar que Ada Colau llevó a cabo uno de los mayores movimientos sociales, políticos y económicos de este país, que fue la PA y la movilización contra los desahucios. Y no lo hizo desde las instituciones públicas porque no la apoyaron, y no lo hizo desde los partidos políticos porque tampoco la apoyaron. El hecho de que haya optado a la alcaldía me parece interesantísimo, más allá de que me guardo mi opinión sobre ciertos temas. Hablaba de Susana Díaz hace un instante y la pregunta es cómo ve en este momento el proceso previo a las primarias del Partido Socialista Obrero Español y si va a ser capaz el PSOE de ofrecer una alternativa de izquierda para este país. No sé lo que es una alternativa de izquierda en el caso del PSOE. El PSOE le ha dado el gobierno al Partido Popular y eso es un lastre que tiene durante los próximos 4 años, le pese a quien le pese, se presente quien se presente. Los pactos... El PSOE tiene un problema, y es que le gusta más el Partido Popular que Podemos a la hora de hacer pactos. Y es un problema muy serio. Es decir, yo entiendo que el PSOE defienda el bipartidismo porque le va mucho mejor. Sin embargo, la aversión que tiene a Podemos o a Izquierda Unida y Podemos y su manera de aproximarse al PP para no aproximarse a los otros le va a pasar cuentas en breve. Y la prueba es que me gustaría que alguien me retratara la juventud del PSOE en este momento. Es decir, el envejecimiento del partido está teniendo una marcha aceleradísima. ¿Cómo ve en este momento la situación de Podemos a 15 días de Vista Alegre 2? Como una pelea de gallos. Podemos tiene un problema bestial. El mayor problema de Podemos se llama mujeres. Y no es una idiotez ni es porque yo sea feminista. Si un partido de izquierdas que se presenta como un partido de izquierdas popular, fuerte y de futuro es incapaz de movilizar el voto femenino, no llegará a ningún sitio. Y Podemos es incapaz de movilizar en este momento el voto femenino. Esto es una cosa que saben ellos. La semana pasada, mira, saliendo de una tertulia de 4, se lo dije a Pablo Iglesias y me dijo: sí, tienes razón. Tiene un porcentaje inmensamente mayor de voto femenino el PSOE que Podemos, cuando en teoría Podemos es un partido nuevo y de futuro. Y realmente hay una revolución femenina en este momento, una segunda revolución femenina muy interesante, muy descarada, muy tremenda en la sociedad, que nos permite hablar de prostitución, de pornografía, de sexualidad, de lesbianismo, con una soltura y desde un punto de vista cultural que no había antes. Bien, esto Podemos no está sabiendo canalizarlo. Insisto, si no consigue movilizar el voto femenino, se quedará donde está y no seguirá subiendo. Hay preguntas relativas a la influencia que tienen los buscadores de Google a la hora de redactar noticias, utilizando las keywords, aquellas que son pues, más buscadas en las redes sociales. Sí, se da mucha importancia a Google y es cierto, la tiene, por supuesto, que duda cabe. Sin embargo, los grandes triunfos comunicativos o de páginas
han sido por la calidad y la originalidad del contenido, no porque Google los multiplique. Es decir, si algo de verdad ha sido revolucionario en este momento, sea un blog, sea un vídeo viral, sea una grabación de algo, sea esto lo que sea, no ha sido gracias a Google, sino gracias a que ha sido original y valiente. Creo que estamos faltos de contenidos originales, valientes y cultos en la red. ¿Qué planes tiene para diario16.com en este año que acaba de comenzar? Todos. Acabamos de empezar. Lo principal es desarrollar un proyecto, un diario que no tenga prisa y sí profundidad. Es decir, ofrecer una nueva manera de ver la realidad que por su originalidad o por su profundidad se gane un puesto entre el resto de diarios. No me interesa la cantidad de noticias, no nos interesa la cantidad de noticias que podemos dar. Nosotros tenemos una forma y queremos crear una forma de dar noticias que usted sepa, después de ver los periódicos que usted quiera ver, porque nosotros todos tenemos una tradición de lectura y quien no lee El Mundo lee El País y quien no El Diario y quien no Público, después de leerlo, que le quede el gusanillo, pero a ver qué dice Diario 16, porque el Diario 16 dice las cosas de otra manera. Un ejemplo, mira, el otro día estaba en la universidad y me hicieron una pregunta sobre por qué dábamos las noticias sobre los crímenes machistas tan grandes. Hay feministas y hay medios feministas que incluso son partidarios de no darlas en absoluto. Bien, yo les dije que lo que me da vergüenza es que el resto de periódicos no las dé tan grande. Creo que si tenemos un problema político, no doméstico, político, no de sucesos, en España, es que los hombres matan a las mujeres, a las que consideran suyas, y hay un humus machista que no solo lo permite, sino que lo celebra, por ejemplo, en los campos de fútbol. El asesinato, y nosotros en este país lo sabemos muy bien, el asesinato, cuando responde a un patrón que se va aplicando mes a mes, día a día, semana a semana, es imperdonable y es político. No entiendo cómo cualquier medio de comunicación considera superior las declaraciones de un presidente de gobierno al asesinato de una mujer que ya es la X en lo que va de año. Pero además hay una trampa ahí. Porque cada enero ponemos el contador a cero. Y eso es una trampa. Porque nosotros llevábamos X muertas en 2016. Y resulta que el 3 de enero de 2017 asesinan a otra y es la primera asesinada. No, hijo, no es la primera asesinada, es la 754. El hecho de poner el contador a cero es una trampa informativa y es una trampa política que no debemos permitir. Bien, ese tipo de consideraciones sobre la realidad y por qué debemos dar las noticias y por qué otras noticias no deben darse, como por ejemplo ciertos anuncios políticos que tenemos claro que son una mentira y que no tienen ninguna relevancia. Es decir, a mí que Juncker diga «España va muy bien», francamente me importa un pito. Es decir, a mí lo que le parezca a Juncker, yo salgo a la calle y veo cómo va España, y tengo los análisis, y tengo las familias cómo viven. No me importa, prefiero ir a la Cruz Roja y decirle cuántas cajas de packs de comida habéis repartido este mes. Eso es mucho más importante. Bien, es ese tipo de reflexión que acompaña una realidad que hasta ahora era más como nos contaban que era, es lo que pretendemos hacer con Diario 16. José Luis Sanchís, de la Fundación Ortega, dice: las noticias se producen en primer lugar a través de las redes sociales. ¿Con la opinión ocurre lo mismo? ¿Desaparecerá el papel de los medios tradicionales? Sí, no desaparecerá el papel de los medios tradicionales, cambiará radicalmente el papel de los medios de comunicación en general, pero sobre todo, y por eso he usado la idea de la imprenta, cambiará el papel del periodismo escrito. Si os fijáis, la radio y la televisión llevan caminos distintos. La prensa tiene un proceso industrial y de distribución que en el caso del papel está llamado a desaparecer sin duda, pero hace ya tiempo, además es deficitario. Pero en el caso del digital debe cambiar. ¿Sabes por qué debe cambiar? Porque ya el papel del intermediador tiene que desaparecer. De hecho, ya ha desaparecido. Entonces, lo que tú no puedes hacerte es convertirte en un agregador de tweets. Vamos a ver cuántos tweets han salido hoy. Tienes a 3 periodistas
que esto pasa en redacciones, y yo lo he visto, recorriendo, tú recorres los tuits de los del PSOE, tú los del PP, tú los de Podemos, claro, y se pasan horas mirando Twitter. Eso es un trabajo, aparte de ser un trabajo idiota, es un trabajo que no podemos abarcar en absoluto. Es decir, dejemos los medios tradicionales como los conocíamos, que eran exhaustivos y pretendían darnos una cosmovisión que nunca nos dieron, y centrémonos en aquello que nos interesa. Yo creo que cada medio acabará centrándose en unos temas muy determinados que le interesarán. Ricardo García Mira, del Congreso de los Diputados, dice: ¿cuándo la prensa apoyará claramente el acceso libre y gratuito a la información científica, que es el resultado de la inversión ciudadana en el conocimiento a través de los impuestos? ¿Cuándo los gobiernos de este país se tomarán en serio la inversión científica? Porque quizás la prensa muchas veces es reflejo de las políticas que se aplican. Si algún déficit tenemos en España es el relativo a la ciencia, sin duda. En un país que creímos en los años 90 creímos que íbamos a ser cultos, creímos que íbamos a ser tecnológicos y científicamente desarrollados, creímos que tendríamos grandes médicos, creímos que tendríamos grandes investigadores y grandes centros tecnológicos. No tenemos nada de eso, porque los primeros recortes vinieron por la ciencia. Entonces, la prensa tiene un problema económico grave. Y para invertir en ciencia hace falta dinero, tanto en el gobierno o alrededor de la política como en la prensa. Rafael Sanz dice: ¿no existe o existía un pacto tácito de esperar 100 días para hablar de la gestión de los nuevos presidentes del gobierno? No se refiere a Donald Trump, pero parece indicarlo. Yo, sencillamente, hay pactos que no respeto. De hecho, me gusta transgredir la mayoría de los pactos que se supone que había, porque los pactos que se supone que había nos han llevado en algunos casos a sitios muy podridos. Entonces, creo que ha llegado, el diario16.com pone el diario de la segunda transición, creo que ha llegado el momento de revisar ciertos pactos de silencio, ciertos pactos de respeto, entre comillas, que no nos han llevado a ningún sitio bueno. De hecho, creo que la idea de silencio es la peor idea que se me ocurre. Cuando la gente dice, vamos a guardar un minuto de silencio por una víctima de la violencia machista, pienso, no os calléis, gritad. Es decir, ¿qué silencio? El silencio sobre la transición, el silencio por los 100 días, el silencio... No, ningún silencio. Creo que uno de los cambios más tremendos que podemos vivir es acabar con los silencios. Elsa González es la presidenta de la FAPE y dice: desde luego las redes sociales son imprescindibles en la sociedad de la información, pero si son medios de comunicación, a mi juicio testimonios que hay que confirmar, ¿son periodistas los ciudadanos? ¿Qué papel tienen los periodistas? No son periodistas los ciudadanos. Los ciudadanos son testimonios. Los ciudadanos no son periodistas. Los ciudadanos sencillamente corrigen y vigilan al periodismo. Desde que existen las redes sociales y las noticias circulan, se miente mucho menos en prensa, y yo me he dado cuenta. Se miente mucho menos porque ya no te atreves a mentir. Antes, si alguien publicaba una noticia, ya no mintiendo, pero con alguna falsedad o alguna, que lo hemos visto todos, lo máximo que lo comentaban era en los bares. Esto no es verdad, mira lo que ha hecho, o en los círculos. Bien, en este momento es mucho más difícil porque te corrige el ciudadano. La corrección del ciudadano en los medios de comunicación y la vigilancia es importantísima, pero en ningún caso hacen de periodistas. El problema es qué es hacer de periodista ahora. Insisto en esto, el problema es qué es hacer de periodista ahora, porque tal y como lo conocíamos, de correa de transmisión de un lado a otro y de otro y viceversa, eso ya no existe, no hacemos falta para eso. El político llega y lo cuenta en Twitter y el ciudadano le contesta, hasta el punto de que yo una vez puse un comentario sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid en Twitter y me contestó en Twitter y pensé, estamos pervirtiéndolo todo, yo soy periodista y usted es presidenta, ¿qué hacemos corrigiéndonos y hablando en Twitter? Hay algo pervertido en eso, hay algo perverso. Bien, los ciudadanos no son periodistas, pero por supuesto corrigen y observan el periodismo y eso ha cambiado radicalmente la forma de hacer periodismo en este país. Sí, insiste sobre esto Francisco Rivero, que dice, ese nuevo periodismo del que usted habla, el periodismo ciudadano en las redes sociales, no nos puede convertir en elementos ciudadanos de la novela 1984, que es, por cierto, uno de los libros más vendidos estos días en Estados Unidos. Sí, pero insisto en que cuando yo hablo de que el ciudadano interviene,
interviene en política y interviene en periodismo, no es periodista. Es decir, cuando esos ciudadanos cuelgan el vídeo por el cual un periodista del periódico de Cataluña, viendo la farola que había y el tipo de iluminación de Navidad, dijo: ese vídeo está grabado en la esquina de Paseo de Gracia con Ronda de Sant Pere. Bien, ese paso lo da el periodista. ¿Qué hace el ciudadano? El ciudadano corrige al conseller, le pone un vídeo y le dice: oiga, usted está mintiendo. Eso no es hacer de periodista, eso es defender tus derechos. Y cuando faltan a tus derechos tienes que defenderlos, y a mí me parece bien. Fernando Olmesa dice: ¿qué estrategia de captación de lectores desarrolla Diario 16? ¿Qué relación mantiene con los poderes del Estado? Qué pregunta más larga de contestar. Son dos, incluso. Claro, la relación que mantenemos con los poderes del Estado es la misma que cualquier medio de comunicación. Recibimos su convocatoria y sus informaciones, las procesamos y las ofrecemos al público y a nuestros lectores. Captación de lectores. Antes de proponerse una captación de lectores como empresa y como método comercial, es muy importante tener un producto excepcional. Nosotros, en este momento, estamos creando un producto excepcional. El siguiente paso será ponernos a captar lectores. Eduardo Jáudenes de Salazar, de Diario News, dice: crear opinión pública y jerarquizar la noticia como prioritario a conocer la verdad, ¿no le parece que es el fundamento de la crisis del periodismo y de su falta de credibilidad? ¿Cómo? Perdóname. Repetimos: crear opinión pública y jerarquizar la noticia como prioritario a conocer la verdad, ¿no le parece que es el fundamento de la crisis del periodismo y de su falta de credibilidad? Es que no sé hasta qué punto el periodismo quiere solamente conocer la verdad. Conocer la verdad es una parte. El periodismo, los periódicos son empresas y las empresas quieren ofrecer una visión. Jerarquizar la realidad no va en contra de decir la verdad. Lo que tú no puedes decir la verdad sobre el mundo entero, porque, claro, no, es que usted se ha dejado Tanzania, sí, pero es que además se ha dejado Mongolia. Claro, ¿qué es la verdad sobre las cosas, sobre todas las cosas? Uno tiene que elegir aquello de lo que habla. Y en esa selección no hay falta de verdad, sino hay línea editorial. Bien, esa línea editorial es esencial. Y esa línea editorial y la jerarquización que sale de ella se llama periodismo. Es decir, en la elección de qué ofreces, porque no puedes ofrecer el mundo entero, en la elección de lo que ofreces ya hay una jerarquización. Y el siguiente paso es cómo lo ofreces. Pero, insisto, ya no es relevante eso. Bien, vamos con las últimas preguntas. Manuel Quiroga, de la Asociación Colegial de Escritores, dice: ¿a qué se debe el abandono total, dice en mayúsculas, de las noticias culturales en los medios digitales? No creo que haya un abandono de las noticias culturales en los medios digitales. De hecho, creo que hay un abandono de las noticias culturales en los medios de papel. Creo que los digitales, como tienen más espacio, dan muchísimo más contenido cultural que los medios impresos, como es normal. Otra cosa es que a alguien le pueda gustar más o menos el tipo de contenido que un medio u otro da, pero tú fíjate que los medios impresos están dedicando un par de páginas a las noticias culturales, a lo sumo 3, y en realidad de lo que estamos hablando es de espectáculo, no solo de cultura. Creo que la cultura es algo mucho más allá. Santiago Álvarez dice: ¿a qué público se dirige diario16.com? A todo el que quiera pensar. Yo creo que Diario 16 está diseñado como un medio para pensar, para conocer la realidad y ayudar a pensarla, para profundizar, no para solo enterarse. Es decir, no es un medio que va dirigido a quien quiere saber ya 4 cosas. No, es un medio que va dirigido a aquel que quiere pensar las cosas que ponemos sobre la mesa. Y aquel que quiere acompañarnos a pensar cómo va a cambiar todo esto, porque, insisto, y por eso no tenemos prisa, insisto, estamos en un momento en el que todo cambia y el público cambia con nosotros. Aquel público que se sienta cómodo con nosotros y que además en los últimos 3 meses se ha multiplicado por 6, cosa que yo agradezco, ese público que se sienta cómodo acompañándonos acabará estando en casa. No creo en las grandes gestas en comunicación, creo en las gestas que generan, en las batallas que generan calor y sensación de acogida, porque nos acompañan a pensar. Eso es lo que pretendemos hacer.
La última pregunta, polémica sin duda, la formula Pedro González, periodista, dice, ha venido a afirmar en su intervención que la democracia representativa está obsoleta, que lo que se lleva ahora es la relación directa entre administrador y administrados. ¿No cree que esa obsolescencia ya la certificaron en el pasado gentes como Hitler o Stalin y ahora otros como Castro y Maduro? Qué cosa más extraña de pregunta. No, claro que no. En absoluto. Primero, yo no he puesto en tela de juicio la democracia representativa, porque cuando digo la administración y sus administrados, la administración está formada por representantes que hemos elegido los ciudadanos, con lo cual ahí está la democracia representativa. Y no sé a qué vienen ni Maduro ni Hitler en todo esto, francamente. Muy bien, pues muchas gracias, Cristina. Voy a pasar la palabra ahora a José Romero, que es el director de comunicación de Vodafone, para que cierre este acto en nombre de su patrocinador. Muchas gracias, Antonio, y enhorabuena a ambos. Yo creo que Ernesto, en su introducción, ya nos dio un poco el perfil, nos avanzaba el perfil de lo que era Cristina Fallarás, y no has fallado en absoluto. Es una mujer con una opinión fuerte, extrovertida, distinta, original, y yo creo que todo eso contribuirá al éxito, y mucha pasión, que yo creo que la pasión es esencial en cualquier proyecto que se aborda, y todo eso contribuirá al éxito de 16.com. Muchas gracias.